El hombre que está con los teclados allí, integrando y liderando este Uy Trío en realidad, jugando con la terminación del Uruguay en internet, es el maestro Alberto Magnone. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto Jaime? recibirte. Igualmente para mí. Me asombra esto de que estés tocando abajo y arriba. Yo no entiendo nada de música y soy muy malo, pero se te parte la cabeza, ¿no? En pensar lo que vas a hacer con la mano derecha y con la mano izquierda. En realidad es muy humilde lo que hago acá, ¿no? Hay gente que maneja muchos más teclados y de una forma mucho más sofisticada que lo que yo lo hago. Eso es como la forma, el antecedente más histórico de tocar con una mano arriba y otra abajo es el órgano de tubos, o el órgano Hammond, los órganos tipo de iglesia o electrónicos que surgieron en la fines de la década del 40 y 50. ¿Y es fácil para un pianista hacer así? Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Claro, porque en lugar de tocar así, tienes que bajar esta mano y hacer lo mismo que harías acá. No hay diferencia. Lo que sí hay diferencia es justamente algunos organistas. El otro día hubo un recital en Solís de Pat Martin, un gran guitarrista, que trajo un organista que hacía todos los bajos. O sea, en lugar de un contrabajo, él hacía todos los bajos y tocaban esta mano con una independencia de la que carezco absolutamente, pero y algunos los hacen con los pies los bajos. Claro. O sea que tienen como tres cerebros, uno para las melodías, otro para el acompañamiento y otro para los bajos, todos simultáneos. Es bravo eso. Es muy difícil. Por eso los admiro. Abuelo vinculado a la música, padre vinculado a la música, hermanos vinculados a la música. ¿Cómo es nacer en un hogar musical? Bueno, en realidad yo ahora miro a mis hijos. Voy a hacer una especie de pequeña digresión. Miro a mis hijos que, por ejemplo, que mira youtubers y ayer había un amigo de mi hijo Juan en casa y se pasaron 1 hora y media mirando, digámoslo así claramente, guasadas en internet. Eso es su mundo, ¿no? Y algunas cosas que no son guasadas para nada, sino que son muy interesantes, ¿no? Videos pero yo no existía nada de eso, entonces yo en mi casa, cuando no tenía nada que hacer, iba a tocar el piano, bien piano, o si no iba a poner un disco en el tocadiscos, aquel enorme. Lo play. Sí, mi madre tenía unos discos clásicos muy lindos, de Bach y de Beethoven y de toda esa gente, y además escuchaba el coro de mi papá ensayar en el living de mi casa. Yo estaba en un costadito ahí o en otra habitación, pero se escuchaba perfectamente, o sea que ya crecí así, digamos, con una especie de atmósfera muy especial donde la música es un ingrediente fundamental. ¿Y era inevitable entonces que los Mañones salieran vinculados a la música, tanto Estela, Daniel y tú? Por esa atmósfera. Era posible, había una alta probabilidad, digamos. No es inevitable porque hoy, por ejemplo, yo tengo mis hijos, uno canta, el menor canta muy bien, y además ahora es diferente porque yo como trabajo mucho con la computadora, no es que se oiga música en mi casa, a veces sí, pero no está tan presente como estaba en mi casa familiar, ¿no? Pero igual, uno de ellos canta muy bien, le gusta, pero el otro es totalmente cibernético. Está estudiando animación y le gusta, maneja todos los programas. Él solo los aprendió por eso te digo que hay cosas guasas y hay otras muy buenas. Él aprendió solo con tutoriales de internet a manejar los programas sofisticados. ¿No? Alberto, tu padre ha sido casi que una de las figuras más relevantes de lo que fue y sigue siendo, pero es todo el movimiento vinculado a los coros, formador de coros, un gran gestor por ese lado, en una actividad que hoy sigue siendo casi que subterránea o marginal. O sea, si bien moviliza a mucha gente, porque los coros movilizan a mucha gente que canta, a sus familias, etcétera, pero no tienen una gran visibilidad. Y sin embargo ha sido una cantera muy interesante, ¿no? Para generar músicos, cantantes, ¿no? Sí, en una época cuando yo estaba como creciendo musicalmente, tenía 24, 25 años, había toda una cantidad de gente que luego fueron músicos y cantautores y autores que pululaban en los coros, ¿no? Absorbiendo toda esa
esa cultura que el coro es una cosa muy, muy particular, porque no hay instrumentos, son 4 voces, ¿no? Y entonces está todo el tema del contrapunto. Hay una cantidad de riquezas musicales ahí que sirven después como apoyo y plataforma para algo propio, tal vez. ¿Y está subestimada hoy la actividad de los corautas? No lo sé. Probablemente sí, pero no es que se vea mucho, como decís tú, no tiene mucha visibilidad, ¿no? Probablemente. Y yo creo que son una muy buena escuela y además es muy lindo escuchar. Ayer fui a ver una película, anteayer, una película francesa cuyo nombre no recuerdo, pero es que es muy graciosa porque es un señor que tiene 4 hijas y las 4 se casan con gente de distintas razas en París. Sí, se llama Dios. ¿Qué hice yo para merecer esto? Sí, algo así es. Dios mío, ¿qué hice yo? Entonces, en un momento, un musulmán, un judío, un hindú y un africano, que este último es el único católico, van a la misa de Navidad y cantan una canción que se cantaba en mi casa, en el coro de mi padre, que es Ilene, le di peine enfant, que es una canción típica francesa, y la cantan ahí. Entonces, yo esto lo conozco, qué bueno. Es algo que si no lo tenés presente, pero está ahí, ¿no? En el subconsciente, siempre como alimentando y formando parte de uno, ¿no? Alberto, hoy cuando yo le contaba a Mariano López que íbamos a conversar, yo decía, desde el jazz hasta el tango, en el medio del candombe, todo lo que te puedas imaginar. ¿Cuál es el estilo con el cual te identificas? ¿Cuál sos vos? ¿Cuál es el sello que distingue el sello musical que distingue a Alberto Magnone? Sí, yo por un lado soy todoterreno, o sea que toco tango dentro de los códigos del tango, aproximadamente, ya dentro de los códigos, pero después cuando hago música propia, yo hago una música que es como una especie de compendio, mezcla, no es voluntario porque se me ocurre así, pero a partir del año 99 o 2000, empecé a hacer una música que me gusta mucho, que justamente incluye bandoneón, instrumentos de viento. En el caso de mi disco Química, que se editó en el 2000, trompeta es el instrumento de viento, pero ahora voy a trabajar con un saxo, porque trompetita se me fue porque ahora voy a grabar autores en vivo en septiembre, y voy a grabar músicas instrumentales y, en la segunda parte, un homenaje a Horacio Ferrer, que son canciones que yo compuse. Sí, ahora vamos a hablar de Horacio. Pero digamos, si entonces, esa música es como una especie de jazz tango que tiene elementos uruguayos también. Y dentro de la música instrumental, ¿hay algún sonido uruguayo característico? Porque yo estaba pensando ahora que te escuchaba, no sé, por ejemplo, en Manolo Guardia, que generó en la década del 60 con toda una cantidad de cofrades y pues con pinches muy talentosos, claro, sí. Aquel candombe beat, ¿no? Con un sello muy personal, ¿no? Sí. Que de alguna manera los marcó a todos ustedes después. Sin duda que sí. Sí, evidentemente ahí, yo creo que el puntapié inicial de lo que es el movimiento de la música uruguaya, que después a partir de ahí vino Jaime Ross y fue Benrada, los hermanos Fatoruso, es esa vertiente candombera y murguera también, ¿no? Después hay las cosas más pop. Por ejemplo, Fernando Cabrera si bien toca algunos temas basados en esos ritmos, también le gusta mucho el folclore, el tango. O sea, en el movimiento beat, digamos, de Uruguay, el tango y el folclore no estaban. Sí estaba el candombe, estaba el jazz a través de Manolo. Claro. El tango también estaba, pero no se veía mucho, claro, los temas candombes de Manolo. Entonces el puntapié inicial para mí de todo eso fue Pedro Ferreira. O sea, en la década del 40, que empezó a hacer canciones con ritmo de candombe. Antes también estaba Gavioli, ¿no? Pero el candombe de Gavioli era o Alberto Castillo, pero eran cosas más muy tangueras y que no tenían la raíz rítmica real del candombe. En cambio, claro, capaz que no la sentimos tanto, la seguimos viendo hoy como muy tanguera del otro lado. Claro, exactamente, pero por ejemplo en Chicalanga, en temas de Manolo Guardia, como se me ocurre ahora, ¿no? Eran candombes, o sea, no había bandoneón, ni había ningún elemento que uno podía decir, esto tiene algo que ver con el tango. Después, a medida que pasó el tiempo, vino Camerata de Tango, o sea, se empezó como la cosa a mezclar más, y en Fernando Cabrera, por ejemplo, está todo mezclado también, ¿no? Porque está la balada de Astor Piazzolla, hay temas de folclore que él hace, que yo lo he acompañado,
Y después está el rock, que es Ujú. como la otra vertiente, ¿no?, de la música uruguaya. Sí, sí. Fernando ha sido un creador que ha hecho esa gran mixtura con esos ritmos, y el otro ha sido Jaime Ross, ¿no? Claro, Jaime también. Que consiguió acercar al carnaval, a la murga, más que el carnaval, la claro. murga, Sí, sí, a todo ese sonido más beat, ¿no? claro. Sí, Jaime, evidentemente, lo que hizo fue que ya había algunas aproximaciones también dentro del canto popular, algunas cosas a redoblar, porque eran con ritmo de murga, pero Jaime le dio como una cosa beat. una redondez y también lo mezcló con el pop y con sonidos Claro, porque tipo por ejemplo, Police, no sé. Todos detrás de Momo, que es un disco anterior a Jaime Ross, son cantantes folclóricos como los olimareños, Los olimareños, con la autoría y allí el filtro de Rubén Lena, Ahí está. ¿no? Pero no dejaban de ser cantantes de folclóricos con canciones murgueras. Sí, el Sabalero también. O el sabalero, claro. Sí. Pero el caso de Jaime es otra cosa, porque hace un maridaje que hasta ese momento había sido... Claramente ciudadano, Exactamente. claramente de Montevideo, concretamente, Durán y Convención, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Pero es una cosa que no es folclore, no es folclórica en el sentido tradicional de folclore. Ujú. Y ahí es cuando aparece, y es poco el pretexto de haberte convocado, pero vamos a hablar de muchas cosas, este hombre que es increíble, ¿no? El Canario Luna con este disco a puro pulmón, que además tiene una historia muy particular. Este disco que acaba de salir además a través de Bizarro, porque es una gira de la Vuelta Ciclista del Uruguay, del año 97 del Canario Luna. Ahí está. Bueno, y vos ahí también. Sí, bueno, estábamos nosotros, porque era yo, el Burro primero, y después, y también Andrés Recaño, Gustavo Echenique, Carlos Quintana, Tomás Vera, Daniel Pela Núñez, el Lolo Iribarne, o sea, toda una flota, vamos a decir, que nos juntamos a raíz de que surgió, Tabaré Aguiar fue el productor de la gira, y él fue el que se acercó al país, o el país a él, no sé bien cómo fue, como para organizar una... Les pareció que una recorrida de Canario junto con la Vuelta era algo que podía ser interesante, digamos, y atractivo para la gente también, ¿no? Porque además la Vuelta Ciclista es algo particular que, digamos, tiene toda una movida alrededor, Sí, claro. ¿no? Y entonces el número musical de ese año éramos nosotros. Ha habido otros números musicales otros años, ¿no? Fue gracioso porque en toda la Vuelta nunca vimos un ciclista, ¿no? Cuando ustedes actuaban estaban durmiendo. Estaban todos durmiendo y cuando nos levantamos se habían ido hacia rataz. Claro. ¿No? O sea que nunca vi un ciclista en toda la Vuelta. Pero igual debe haber sido interesante Era muy divertido. Sí. ¿no? Toda una semana. Más de una semana. Una semana y media. Eran como 12 actuaciones. Todos los días. Una semana, todos los días. A las 7:30 de la tarde, 8, en un escenario diferente cada día, una gira. Claro. Qué voz increíble del Canario Luna, ¿no? Sí. Nace muy poca gente, son tocados por la varita mágica. Y sí, eso es un talento natural que se puede luego cultivar más o menos, pero evidentemente nace con él, no con uno. Y ayer justamente hablaba con otra persona de cuál sería el lugar del Canario, ¿no?, en la música uruguaya, porque bueno, hay mucha gente que se destacan no solo por su canto, sino porque son compositores o porque tienen algo más intelectual. Pero, entonces yo le decía a este amigo, mira, vos pensás en Goyeneche, que nunca compuso nada, o que yo sepa, capaz que ahora viene alguien y me dice, no, porque mira, pero que yo sepa, pero su forma de interpretar el tango es como... única e inigualable, Es verdad. ¿no? Entonces me parece que sería como un equivalente el Canario Luna, el lugar que ocuparía entre los músicos uruguayos sería así, como de un Goyeneche oriental. ¿No? ¿Y qué tan profesional era el Canario Luna? Porque han venido gente de carnaval aquí en estas últimas semanas, ¿Sí? y hablando de lo profesional que hoy es el carnaval, siempre se pone al Canario Luna como la antítesis. El hombre que no se cuidaba, el hombre que tenía algunos excesos, el hombre que no descansaba, que no cuidaba especialmente su voz. Le importaba poco, quería cantar y era su pasión.
Y hoy uno lo está viendo en el escenario, estas imágenes que estamos viendo, y lo ves allí, tranquilo, sin esforzarse demasiado, en una segunda línea además, seguramente con ese vozarrón increíble que tenía. ¿Cómo era él desde el punto de vista artístico? Vos que sos además tan puntilloso y tan exigente con tus músicos. Bueno, yo no tengo nada para decir negativo del Canario Luna, porque en este grupo concretamente, con que hicimos La Vuelta Ciclista y que después hicimos otras cosas durante un lapso desde el año 97, que es esta gira, hasta el 2004, estuve yo trabajando con él. Y contrariamente a lo que se suele decir, nunca hubo problemas, salvo una vez en La Plata, donde había una actuación, y antes de la actuación vinieron unos amigos del Canario y se lo llevaron arrastrando por un boliche. Entonces cuando vino el Canario, no sé, no era totalmente culpa de él, porque se lo llevaron, o sea, realmente, vino Canario, vení que tenemos acá a la vuelta un amigo, se fumó el Canario y cuando vino no podía casi cantar, porque se había tomado, no sé, al hilo 10. Entonces, pero esa fue la única vez que hubo un problema, que además había, cuidado, otros grandes artistas uruguayos han tenido problemas parecidos a ese o peores. Pues yo le decía por el lado de la falta de cuidado, que hasta en eso el tipo era un elegido, porque era un tipo que no se cuidaba, que no ejercitaba su voz, ni estudiaba, exacto, por eso, para ese lado era por eso pusimos A Puro Pulmón al disco, es el nombre, lo saqué, en realidad es un dicho que utilizó Raúl Castro en El Grito del Canilla. Y me pareció que era puro, o sea, ¿cuál era la dote del Canario? No era intelectual, no estudió mucho o poco, más bien estudió poco, fue a la escuela, calculo yo, no sé hasta dónde, era humilde, nació en un barrio... Villa Española, Villa Española, que le hizo famoso. Es decir, ¿cuál era la virtud del Canario? Aparte de un gran amor por su familia que él tenía, ¿no? Que siempre fue muy cuidadoso de la parte familiar. Bueno, la virtud de él era la garganta y la interpretación, ¿no? Por eso se llama Puro Pulmón el disco. Y uno mira acá las canciones que ustedes eligieron para armar este disco, que ya están todas las disquerías, y tenés desde Mastra, pasando por Jaime Ross, estoy pensando en autores, el Flaco Castro, y después clásicos como A Mi Gente, La Flota y Borracho pero con Flores del Sabalero, El Saludo a los Barrios. Es decir, me da la sensación, sin ser un especialista del Canario Luna, que debe ser de los discos como que tiene un espectro más amplio de autores. Es posible. No tengo presente las otras grabaciones del Canario. Te digo, no es frecuente escuchar al Canario cantando cosas del Sabalero, por decir algo. Eso fue una ocurrencia nuestra, porque el Canario era un gran admirador del Sabalero. Entonces, yo quiero hacer A Mi Gente, decía siempre. ¿Por qué no haces un Alberto? ¿Por qué no haces un arreglo para mí? Entonces se me ocurrió que, además de, como yo toqué con el Sabalero y con eso, se me ocurrió que podíamos hacer como una especie de homenaje, mini homenaje, y cantar 2 o 3 canciones de Sabalero juntas. Entonces ahí el Canario antes decía, le dedicaba las canciones, o sea, daba pie como para un momento. Porque la virtud, o más importante diría del disco, además de que está bastante bien tocado y cantado, prácticamente en eso no hay ninguna corrección, es la toma en vivo tal cual. Además, muy buena calidad de sonido. Buena calidad de sonido, a pesar de que la fuente no es excelente, porque es una grabación hecha en el momento, ¿no? Sin ninguna intención de editar nada luego. O sea, esto fue a posteriori, como el año pasado se nos ocurrió que al escuchar yo unas grabaciones que tenía Tomás Vera, que es uno de los coristas y el presentador del espectáculo, me dijo, yo tengo unas grabaciones del Canario de La Vuelta. Y bueno, yo quiero escuchar. Y después que empecé a escuchar dije, pero esto está muy bien. Y como al ser una grabación testimonial, lo principal tal vez no es que tenga una calidad de sonido impresionante, ¿no? Sí que es rescatar el momento. Exacto. ¿No? Y la interacción del Canario con el público y los disparates que le decía y la gente que le gritaba cosas, todo eso es parte de lo que sería el encanto de este disco, de escuchar, ¿no? Además de que la música, en mi opinión, es muy buena y está muy bien tocada. Es un muy buen disco, Hay un libro que lamentablemente no se ha reeditado, debería hacerse a través de Ediciones de la Plaza,
de Juan Carlos Legido, que se llama La orilla oriental del tango. Precioso título. Que es un libro donde Juan Carlos Legido hace la historia, investiga, es un gran ensayo periodístico y de investigación de los tangos uruguayos. A mí ese título me parece espectacular, La orilla oriental del tango. ¿Hay un tango uruguayo? Bueno, hay varios tangos uruguayos. No, pero como sonido, ¿hay una orilla oriental del tango como metáfora? Ya sé que hay tangos uruguayos, pero la comparsita es uruguaya, claro. Garufa es uruguaya, Vieja Viola es uruguaya. Sí, claro, hay muchos. Hay muchos, pero... Si hay un tango como corriente dentro del tango. Hay, claro. O como género, claro. o como subgénero. Claro. Yo no creo. Pienso que no, que el tango es como... Montevideo es como un barrio de Buenos Aires, o sea, otro barrio más grande, importante, pero donde más se distingue el Montevideo del Uruguay es justamente las músicas que no son tango propiamente, como candombe, la murga, la milonga. Hay mucha milonga acá, ¿no? A partir de lo que se llamó los milongones, ¿no? Que era guitarra y tambor, y a partir de ahí se generó todo un estilo uruguayo que se plasmó con Citarrosa y sus guitarristas, ¿no? Que es algo muy identitario de acá, claro. ¿no? Totalmente, que es muy pariente. En todo caso, si hubiera que hacer una beta tanguera uruguayo, yo iría por ese lado, por el lado de Citarrosa, de los guitarristas de Citarrosa, de Mario Núñez, ¿no? Claro. De todos esos músicos maravillosos que cultivaron el tango, Julio Covelli actualmente, ¿no? Son gente que toca. La guitarra tanguera en Uruguay sí es algo que tiene una fuerza muy especial y una forma de ser interpretada, ¿no? Carlevaro, haciendo Piazzolla, por ejemplo. Claro, Agustín Carlevaro. Un discazo es cantarse a Piazzolla. No, porque es muy interesante, porque tú tuviste... Bueno, has estado con todo. Yo al final no sé con quién no tocaste. Bueno, algunos no toqué. Con Rada, por ejemplo, nunca toqué, salvo en la ópera esta que hicimos. Bueno, no era la música de él. Está bien. No, pero bueno, como has tocado con todos, también en los últimos años tuviste un vínculo creativo con Horacio Ferrer, uruguayo, pero bueno, un hombre tan metido dentro del tango moderno del Río de la Plata, que bueno, que eso también te debe haber permitido a vos acceder a lo que es un investigador y que seguramente tenía claro cuál era la orilla oriental del tango, ¿no? Claro, bueno, en realidad Horacio, fundador del Club de la Guardia Nueva, que fue todo un movimiento renovador en el tango de los años 50, ¿no? Y junto con otra gente, además, no era él solo, pero él era como el motor de todo eso, un tipo absolutamente inquieto y creador continuo no solo de poesía, sino de instituciones, programas de radio, artículos de prensa, libros de historia del tango, o sea, alguien muy polifacético, que se lo conoce más por Balada para un loco y Chiquilín de Bachín, pero que tiene una obra enorme. Y muy capaz profunda. Que hasta no es justo reducir a Horacio Ferrer a esas dos canciones. No. Si bien yo creo que la trascendencia que tuvieron es justo que la hayan tenido, porque son dos temas medio emblemáticos, que indican dos mundos diferentes dentro del tango que antes no estaban de esa forma, ¿no? Un mundo un poco surrealista y muy sesentista, diría yo. Hay imágenes muy especiales que además después yo me enteré de dónde salieron, cosa que es graciosa, y después el tema social en Chiquilín de Bachín, ¿no? Que el tema social en el tango siempre estuvo, pero no sé si hubo un tango que fuera netamente dedicado a un problema en concreto, como puede ser la mendicidad infantil, ¿no? Que es el tema de Chiquilín de Bachín, y de esa forma tan clara y tan reveladora, ¿no? Y tan entrañable como lo pinta ahí en el Horacio en esa canción, ¿no? Sí. Además, curiosamente, los dos temas no son estrictamente tango. No. Porque primero, Chiquilín de Bachín es todo en ritmo de vals, 3x4, y la Balada para un loco es la mitad en ritmo de 3x4, y la otra parte sí es más tangueada. Cuando dice, yo sé que estoy pintado, esa parte es más tanguera.
O sea que no son tangos tampoco, dice la renovación del tango, bueno, pero esos dos temas no son estrictamente tangos. Qué ¿no? curioso eso. Después hay otros que sí son tangos o baladas, pero Piazzolla y Horacio hicieron una serie de subgéneros tangueros, además de tango, ¿no? Uh-huh. Sí, yo cuando presentaba la biografía de Horacio Ferrer, escrita por Ruperto Long, decía que para hablar de la historia del tango necesariamente hay que remitirse a las investigaciones que ha hecho Ferrer. Ah, sí, totalmente. Sin lugar a dudas. Pero también lo otro que queda en evidencia en la biografía esa de Long es la erudición que tenía Ferrer. Y entonces ahí es muy interesante cómo el tipo logra tender puentes con temas muy populares y con un idioma muy popular. Digo, tomar la palabra piantao, por ejemplo, seguro, y meterla ahí con esa fuerza y con ese protagonismo, viniendo de un intelectual, usar el lunfardo como lo usaba, viniendo de un intelectual, en aquella época era todo un desafío, un riesgo. Sí, el lunfardo siempre fue parte del tango, ¿no? Siempre, no sé, por lo menos de que yo recuerdo. Claro, pero el tipo era erudito. Él lo que hacía Horacio era algo más, como decís tú, que tenía más que, como él era un hombre con una gran erudición, y más que erudición, un hombre muy culto. Exacto. ¿no? Muy culto y que conocía perfectamente a Shakespeare, a los clásicos, tiene libros dedicados a Picasso, a Neruda, a Shakespeare, ¿no? a Mozart. O sea, era una persona que tenía una gran atracción por la cultura clásica, sentía. También a la vez de ser un tanguero. ¿no? Entonces, esos dos mundos los pudo conjuntar en una cantidad de obras, como María de Buenos Aires, por ejemplo, que es una operita, o como El Dandy del Príncipe de las Murgas, que es Hamlet llevado a ritmos de Montevideo y al idioma del lenguaje del carnaval, o también dentro de sus propios, dentro de otros poemas, él hacía permanentemente, mostraba estas especies de antítesis, ¿no? de lo culto y lo popular, y hacía como una síntesis de las dos cosas. En ese sentido, era muy personal, ¿no? muy original lo que hacía. Menos mal que pudieron llegar a ser el dandy, sí, ¿no? Menos mal, sí. La verdad que sí. Porque fue un parto largo. Y bueno, 10 años de trabajo llevó entre que se compuso, se escribió y lo pudimos estrenar hace un año. En el 26 de enero hice un año. Pero fue obviamente no me arrepiento de nada y lo haría otra vez todo, ¿no? Porque si bien hubo fracasos parciales y decepciones y contratiempos, bueno, al final toda la gente que intervino quedó encantada, el público que fue también quedó muy, me parece a mí que le pareció una obra muy interesante y que aplaudió mucho al final de cada función, ¿no? Incluso en el interior también, que hicimos luego a posteriori otras 5 funciones, también gustó muchísimo a la gente del interior, cosa que me parece muy buena, ¿no? No hay muchas cosas como esta, como Dandy acá. Una gran producción, sin lugar a dudas. ¿Y las decepciones vinieron por el lado de las críticas, de los críticos? Bueno, las críticas, de repente los críticos no fueron todo ¿cómo se llama? Lo positivos que uno piensa que una obra como esta debería haber, sin duda que críticas, ¿no? Pero de repente alguna cosa más como de algo de logro, porque esto es como un logro, ¿no? Dentro de las limitaciones, como te decía ahora, una de las limitaciones de sonido, que no sé si hablábamos al principio o fuera de cámara, de la complejidad enorme de todo eso, y que bueno, hubo fallos evidentemente, pero yo creo que el gran desafío era ver si se podía hacer eso, si podía funcionar. ¿No será, Alberto, que se subestima lo que proviene de todo el tema carnavalero y todo el tema de murga, y se lo intenta reducir solo al ámbito que le corresponde, y todo lo que es por fuera de eso de alguna manera es como subestimado? Sí, por más Ferrer Mañones que sea. Puede haber gente que piense así. Hay gente que no le gusta el carnaval. Y bueno, gente que no fue a ver la ópera, pero yo, mira, a mí el carnaval no me gusta. Bueno, yo respeto, no le gusta el carnaval. Capaz que no le gusta tampoco la música
carnavalera o uruguaya o no sé cómo llamarla, entonces es su derecho. Y hay otra gente que yo creo que no tiene por qué empezar así. Yo que sé, hay ensayos de Humberto Eco sobre el carnaval, de Daniel Vidart, hay uno maravilloso, hay todo un libro. Antología de carnaval, que es maravilloso el libro. Las investigaciones de Milita Alfaro. Milita Alfaro también. Yo creo que el carnaval tiene, bueno, sin hablar del libro de Barrán, La historia de la sensibilidad, ¿no? Que hace todo un raconto del nacimiento del carnaval uruguayo durante el siglo XIX y como su progreso, ¿no? Como fenómeno netamente montevideano y uruguayo también, ¿no? Pero parte de la cultura de esta ciudad. Sí, lo curioso, Alberto, es que en la encuesta de consumos culturales del MEC y de la Dirección de Cultura de la Facultad de Humanidades, cuando se les pregunta a la gente en el interior y en Montevideo qué tipo de música le gusta más, que la tercera parte contesta folclore, 33%, 35% más o menos. En último lugar está la murga del candombe. Es curioso eso. Con el 3% y con el 5%. Y en el medio tenés clásico, tango, reggae, popular, cumbia, ta. Sí. Bueno, el arte suele ser cíclico, ¿no? Suele haber ciclos. A lo mejor puede haber habido en algún momento una saturación, ¿no? En todos lados están los murgas y la gente como dice, no, otra vez no, ¿no? Pero yo creo que esto es pasajero, porque realmente desde el punto de vista musical no veo otra música que pueda sustituir, uruguaya, que pueda sustituir al candombe y a la murga, hechos digamos, con todo el nivel de sofisticación o progreso tecnológico, lo que sea, pero la raíz de la música de Montevideo es la milonga, el candombe y la murga. Eso es lo original de la música. El rock puede ser muy bueno, pero no es muy original, vamos a decir la verdad. A no ser cuando se mezcla justamente con estas Cuando le das una impronta personal. Pero el rock no es, bueno, puede ser muy buena música, pero no es que nació acá ni que nosotros lo hacemos mejor que los norteamericanos o ingleses. En cambio el candombe sí lo hacemos mejor que ellos porque es de acá. O sea, hay que tener en cuenta ese valor, ¿no?, añadido, que es que donde se sabe hacer esto es acá y no en otro lugar. Alberto, no quiero dejar de hablar de tango sin nombrar a Gustavo Nochetti. Fue un tipo muy importante, ¿no?, para el tango cantado. Y sí. Se murió demasiado joven. Muy joven. Y además era un cantante excepcional totalmente. Yo grabé con él un disco sobre poemas de Ferrer. Y está grabado prácticamente en vivo. Y la calidad de la interpretación de Gustavo es intachable, o sea, no le podés corregir nada. Ni a nivel de afinación, ni de tempo, ni de expresividad. Él sabía interpretar y su voz era excelente, muy buena, pero hay algunos cantantes para los cuales la voz termina siendo más importante que la propia canción, ¿no? Y que tienen como una especie de sobreactuación, ¿no? Y a mí me parece que Gustavo estaba exactamente en el lugar que se tiene que poner un intérprete, que es al servicio de lo que va a cantar, ¿no? Él era el mejor intérprete, la mejor voz, todo lo que quieras, pero cuando cantaba, vos no sentís la música y sentís la letra y el cuento, digamos, ¿no?, la narración, y ves que está hecho por una gran voz y por un gran cantante, pero no está oculto por una especie de, como te decía, de presencia exagerada del intérprete. Claro. Y ahí, ¿cómo compite con una personalidad tan fuerte como la de Nochetti? ¿Cuánto compite con la música, con lo que vos haces? ¿Vos estás al servicio de esa voz? ¿Estás en un segundo plano? Sí. Bueno, lo que pasa es que esto, evidentemente, el que acompaña, pero eso fue como una cosa muy... que se hizo muy
muy a dos manos, ¿no? Como que discutimos mucho sobre qué hacer. En un momento, como yo nunca había tocado tango, pero siempre sí digamos, para divertirse, pero nunca había grabado un disco con tango, entonces, claro, hubo que acostumbrarse, ¿no? al sonido, él se tuvo que acostumbrar también a que era distinto. Claro, no estaba con grande valor el tango, estaba con otra cosa. Claro, en un momento tuvo dudas, incluso porque alguien que le dijo, que no voy a decir quién era, le dijo, pero eso no sirve, tenés que... Entonces vino a mí y me trajo cantidad de discos de tango, de pianistas, lo cual le agradezco porque entre ellos había uno de Osvaldo Tarantino, que es impresionante, que le copié cantidad de cosas, pero él quería que yo tocara como otra gente, yo no podía, yo tenía que tocar lo que a mí, sí que le metía ingredientes, todos los que se me ocurría meterle, pero no podía copiar eso, no me salía. Para eso se necesita mucho tiempo para aprender por dentro realmente el lenguaje del tango, que es muy complejo y muy particular. Entonces yo toqué lo que me parecía a mí y que sonaba bien. Yo creo que quedó muy bien y que es muy auténtico. No es tango así, ¿no? Pero es tango. No es tango, digamos, de la corriente principal del tango. Pero vos escuchás y ahí está el ritmo del tango, está el espíritu del tango. También muy dado por Nocetti, ¿no? No, claro, no. Y la misma pregunta puede ser, ahora estábamos viendo imágenes de Ana Karina Rossi con Horacio Ferrer y todo también. Dos personalidades muy fuertes y está la tuya también ahí desde el piano que de alguna manera el público no sabe para dónde mirar, si mirar al pianista o mirar a quienes están con la voz, con la letra. Sí, en ese sentido yo creo que hay que cuidarse, ¿no? Justamente, así como el cantante se tiene que cuidar de sus propias virtudes vocales y todo esto, el pianista se tiene que cuidar también de no estorbar lo que